Hola amigos de Intractualidad, bienvenidos otro día más a este canal. Hoy vamos a ver algo muy especial y muy curioso, sobre todo en el sentido en el que ha habido una reunión muy importante y que no se dice mucho en los medios de comunicación. De hecho, en el periódico El País español está exclusivo para suscriptores, pero lo he podido encontrar a través de elespañol.news, que comenta también muchas noticias que son relevantes y que realmente la relevancia no queda marcada, sobre todo en los medios de comunicación masivos. Sobre todo también teniendo en cuenta el papel de la reunión, es decir, la importancia, la relevancia de la reunión. Una reunión, reuniones más relevantes, siempre tenemos la teoría en este canal, en Intractualidad, que se celebran en sitios muy remotos o pueblos muy pequeños que hacen ver como que la cosa es más importante de lo que parece, ¿no? Esto sucede con el Club Bilderberg. El Club Bilderberg se reúne muchas veces en hoteles apartados de la mano de Dios. Por supuesto, el último fue en Austria. Así que vamos allá con esta reunión que ha sucedido en un remoto pueblo del desierto de Israel. Si queréis saber más, podéis quedaros hasta el final. Vamos allá. La teoría de los expertos en geopolítica se refieren a esta reunión como el origen o la semilla de la nueva OTAN, una OTAN de Oriente Próximo, aunque yo lo veo muy alejado de eso, más que nada porque los países participantes son una minoría muy marcada, es decir, son muy pocos países los que han estado presentes en esta reunión en Israel. En esta reunión se han debatido multitud de temas, sobre todo el tema estrella de la actualidad y sobre todo de lo mediático, que es la guerra de Ucrania, en la cual Estados Unidos sigue presionando por doquier a todos los países a que intenten presionar a Rusia con sanciones de algún tipo, es decir, con el comercio, ¿no? La guerra económica de Estados Unidos hacia Rusia sigue su curso, sobre todo la comercial, en la que Estados Unidos sigue presionando a los países a que no compren más productos que se fabrican o se crean o se extraen incluso en las materias primas en Rusia. Pero muchos países no dan su brazo a torcer porque son un poco más inteligentes que Europa y los miembros de la Unión Europea, que siempre se pegan un disparo en el pie. Durante la última década ha sucedido así siempre. A un lado, el secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Antony Blinken. A otro, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Egipto. Estos son los países que han estado presentes en esta cumbre, una cumbre muy discreta, en un pueblo, lo voy a mirar ahora mismo, en Sde Boker. Lo vemos en el mapa. Esta zona, este pueblo del desierto, tiene un significado muy especial, sobre todo a los que os gustan las conspiraciones o a los que sois conspiranoicos, os va a encender una bombilla, porque este lugar no ha sido elegido de manera casual, es decir, yo creo que ha sido más causal que casual. El señor David Ben-Gurión, el señor David Ben-Gurión fue enterrado allí, en Sde Boker. ¿Pero quién fue el señor David Ben-Gurión para Israel? Primer ministro de Israel entre los años 1948 y 1954 y después, en un segundo mandato, del 54 al 63. Es decir, que en la creación del Estado de Israel, él fue el primer ministro, el primero, valga la redundancia, que obtuvo el poder de un Estado independiente israelí. Esto tiene muchísimo significado que se haga o que se celebre una reunión en esta zona, porque fue uno de los líderes sionistas más importantes de la época, más que nada porque fue el primero en llevar a cabo un gobierno en Israel.
En esto podemos decir, bueno, parece una casualidad o parece que es pues una anécdota, ¿no? Pero ya hemos dicho muchas veces en este canal que el devenir del mundo, sobre todo en el mundo en general, viene dado por este tipo de reuniones en zonas inhóspitas o zonas que parecen no tener ninguna importancia. Club Bilderberg, como hemos dicho anteriormente, se reúne en hoteles de lujo de zonas muy... Vamos a ver, para que nos entendamos, no se reúnen en Londres, en Madrid o en París, o incluso en Nueva York, sino que se reúnen en las montañas austríacas en un hotel dejado de la mano de Dios. In the middle of nowhere, como dicen en inglés, en el medio de la nada. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir algo muy importante. Vemos países que están presentes en esta reunión que tienen una importancia geopolítica muy importante a día de hoy. Nosotros miramos hacia Ucrania, pero hay otras cosas que están sucediendo. Por ejemplo, España ha dado su brazo a torcer con el Sáhara Occidental, dejando a Marruecos pues prácticamente vía libre para intentar pues invadir esa zona, ¿no? Esa zona tan conflictiva durante los años que ha sido el Sáhara Occidental. Marruecos está presente en esta reunión. ¿Por qué está presente Marruecos? Porque se perfila como una potencia geopolítica a nivel también militar, por todo el entramado armamentístico que está teniendo lugar entre Marruecos y Estados Unidos. Marruecos le está comprando muchísimo armamento a Estados Unidos para ser la primera potencia mundial africana en geopolítica, superando así a Argelia, a su archienemigo. Vemos también cómo Estados Unidos ya ha elegido bando entre Argelia y Marruecos. Ha elegido claramente a Marruecos, porque es el país que más le compra, ¿no? Que más armamento le compra. Por supuesto, aquí se dice que se comenta temas relacionados con Ucrania o con Irán, con el acuerdo nuclear o el posible acuerdo nuclear que puede tener el señor Biden con los iraníes. Pero vemos cómo el mundo se adentra otra vez en la oscuridad de las guerras, de los conflictos. Durante el mandato de George W. Bush ya se ha visto esto durante algunos años en Afganistán, con las consecuencias terribles para Europa y para otros países, como los atentados terroristas en suelo europeo y en sudamericano. Esto parece ser una persecución a Irán, es decir, Estados Unidos se quiere quitar de en medio a enemigos geopolíticos y cuanto antes mejor, porque anteriormente lo que hacía las administraciones de los gobiernos norteamericanos, o estadounidenses, mejor dicho, es intentar ir paso a paso, es decir, primero Irak, Afganistán y luego lo demás. Pero ahora vemos cómo Estados Unidos tiene prisa por intentar deshacerse de sus enemigos geopolíticos, pues, archienemigos prácticamente. Primero Rusia, pero esta ya se ha solucionado con la estafa a escala europea, digámoslo así, con el gas natural licuado a un 40% más caro, y cuando esto ha sucedido así, ahora se reúnen en Israel con Oriente Próximo. Quieren arreglar las cosas pues echándole gasolina al fuego. Veremos qué es lo que sucede en Oriente Próximo en las próximas semanas. Es verdad que muchos expertos geopolíticos comentan que Estados Unidos quiere un acuerdo nuclear con Irán para reducir la tensión en la zona, porque ahora la tensión se enfoca en otra zona del mundo, en Europa del Este, y así poder hacer las cosas de una manera más viable, ¿no? Pero claro, esto significa que archienemigos de Irán, como Arabia Saudita o Israel, tienen entre ceja y ceja a la administración Biden, porque al intentar ese acuerdo nuclear con Irán, están teniendo muchas dudas sobre hacia dónde puede ir la geopolítica en Oriente Próximo. Recordemos que Irán ha sido acusado durante muchísimos años de enriquecimiento de uranio, algo que se hace previo paso a la creación de bombas nucleares o armas nucleares de largo alcance. Esto significa que para Israel y para los países que son detractores de Irán,
la creación de estas armas nucleares suponen una clara violación del derecho internacional sobre la proliferación de armas nucleares y también, por supuesto, una amenaza a la existencia misma de los países que integran la zona de Oriente Próximo y que son enemigos de Irán. Por ejemplo, Israel tiene territorialmente un país muy pequeño, protegido por Estados Unidos durante muchos años. Si Estados Unidos diera de lado a Israel, pues sería una vía libre para destruir al pequeño Estado judío y de otras religiones, que se olvida muchas veces de decirlo cuando nos enfocamos en el sionismo. Pero realmente parece haber sido una reunión sionista en vez de ser una reunión geopolítica, por el sentido que tiene al haberse celebrado en la zona donde fue enterrado David Ben Gurión, el primer ministro de Israel, un líder sionista, político y periodista además. En esta reunión también hemos comentado que estaba Egipto presente. Egipto y Sudán, que son los países fronterizos, al sur de Egipto está Sudán, tienen un gran problema con un vecino, con Etiopía, a través del agua del Nilo. ¿Por qué? Porque desde Etiopía se ha construido una presa muy importante, la gran presa del Renacimiento, que recoge agua del Nilo para pues todo lo que tiene que ver con el regadío, con el consumo también humano de Etiopía, del agua en Etiopía. Una zona que también ha sufrido mucha hambruna y mucha sed también, porque recordemos que Etiopía es uno de los países más pobres del mundo, o, digamos lo mejor, más desigual, porque muchos países africanos son ricos, pero todo el dinero va, por supuesto, a los gobiernos, a los políticos, y la corrupción es muy generalizada. ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto? No creo que se genere una OTAN de Oriente Próximo, porque los países, a pesar de poder ser aliados en un momento puntual, no tienen la capacidad de ser aliados a largo plazo. Muchos países de Oriente Próximo se niegan a tener alianzas permanentes, porque eso querría decir que el comercio con países que interesan tendría que ser parado prácticamente. Y es también, por supuesto, una política exterior muy interesante, la de no tener alianzas permanentes, porque como vemos, siempre pongo el caso de Europa para compararlo con otras regiones del mundo. El caso de Europa es un ejemplo claro de que no debes tener alianzas permanentes, porque esas alianzas permanentes te atan de pies y manos, y luego tu soberanía nacional se ve claramente perjudicada. Es decir, soberanía nacional, poder de decisión sobre temas tan importantes como política exterior o política económica. Esta es una de las hipótesis que tengo yo. No va a haber ninguna OTAN del Oriente Próximo. Pero hay otra cosa que me preocupa mucho, y es estas reuniones que pasan desapercibidas en zonas muy inhóspitas y con elementos clave. Elementos clave me refiero a países clave. Aquí estáis viendo un mapa en el que ponemos en rojo a los países que han estado en esta reunión y en negro al país por el que han estado en esa reunión, según dicen, Irán. ¿Veis lo estratégico de los países que han ido a la reunión? Países que están claramente muy relacionados con el agua, Egipto, con la situación geopolítica extremadamente importante, como Marruecos, que va a ser primera fuerza militar de África, y también Bahrein, que no lo hemos comentado porque es un país muy pequeñito, y Emiratos Árabes Unidos. Estos países son muy importantes a nivel de recursos naturales, a nivel de petróleo y gas natural. Es decir, que lo que está intentando Estados Unidos también es meterle a Europa el gas natural y el petróleo de Bahrein y de Emiratos Árabes Unidos a través de, reuniones que no tienen nada que ver con Europa, pero que luego va a venir aquí Biden a Bruselas y va a decir que es lo que tenemos que hacer, y nosotros vamos a estar como perros falderos detrás de ello, de las decisiones que tome el señor Biden, ¿verdad?
Y también, por supuesto, matan dos pájaros de un tiro, como se dice coloquialmente en el refrán español, porque Bahrein y Emiratos Árabes Unidos están cerca, muy cerca de Irán. ¿Y qué pretende Estados Unidos en Bahrein, que está al lado de Irán? Pues reforzar su marina estadounidense allí. Hay una base militar, una flota naval de Estados Unidos en Bahrein, que es la quinta flota de los Estados Unidos, la Marina de los Estados Unidos, y que quiere ser reforzada con armamento. ¿Qué pretenden con Irán? ¿Pretenden acorralarlo, como hicieron con Vladimir Putin y Rusia? Veremos qué sucede. Pero también aquí, por supuesto, está presente el país que ha acogido esta reunión, Israel, siempre puesta en duda por el sionismo. Siempre se dice por foros conspiranoicos que este país es el que mueve las decisiones de Estados Unidos por sus líderes sionistas, es decir, el gobierno sobre el gobierno de Estados Unidos, el gobierno en la sombra, el nuevo orden mundial que dijo el señor Biden y que también tenemos que comentarlo aquí. Una reunión en un desierto tan inhóspito como el israelí y que viene una semana después de que el señor Biden se le escapara, o bueno, supongo que igual lo diría voluntariamente, que viene un nuevo orden mundial económico y que Estados Unidos debe liderarlo. Eso es lo que dijo el señor Biden. Y os voy a dejar con ese vídeo cuando acabe este vídeo, que es ahora. Así que lo vais a ver de su propia boca. El señor Biden dijo que está entrando el mundo en un nuevo orden mundial económico y que Estados Unidos debe liderarlo. Por eso mismo, mi teoría es que Estados Unidos quiere deshacerse de los enemigos geopolíticos cuanto antes, porque sabe que China está al acecho de ser la primera potencia económica mundial y también comercial. Muchas gracias a todos por haber visualizado el vídeo. Sabéis, podéis darle a like, suscribiros si os gusta la temática del canal. También, por supuesto, podéis compartir el vídeo con vuestros amigos en redes sociales. Así ayudaríais a que el canal fuera más visible. Y también, y lo más importante, podéis mostrar vuestras teorías y opiniones sobre este tema tan delicado de las reuniones en sitios inhóspitos y si creéis que realmente es así como se mueven las decisiones en el mundo. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos. Hasta luego. You know, we are at an inflection point, I believe, in the world economy. Not just the world economy, in the world. It occurs every 3 or 4 generations. As one of the top military people said to me in a secure meeting the other day, 60 million people died between 1900 and 1946. And since then, we established a liberal world order, and that hadn't happened in a long while. A lot of people dying, but nowhere near the chaos. And now is a time when things are shifting. There's going to be a new world order out there, and we've got to lead it. And we've got to unite the rest of the free world in doing it. So anyway.